trabajo que ustedes tienen el placer de compartir imagen, espacio, así sea virtual, con una persona muy importante en la historia personal de este servidor y en la historia del sindicalismo colombiano, sobre todo en el sector de las telecomunicaciones. Su nombre, como los pueden ver allí en la pantalla a mi derecha, no sé ustedes cómo les llega, creo que a la izquierda, a la derecha de ustedes, es don Juan Pablo Sepúlveda Gauer, eh, exdirigente sindical, ATT, primero Asociación de Técnicos de Telecom, después Sindicato de Industria de las Telecomunicaciones, luego fue USTC, Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones, y ya en su calidad de pensionado de Telecom, formó parte de APENCOM y de UPECO, la Unión de Pensionados de Colombia. Ahora pues está dedicado también a seguir en su labor de la dirigencia social, recordando un amigo común que compartimos con don Juan Pablo, don Carlos Sáchica. Él decía, la lucha no se pensiona, creo que lo sigue muy bien. Y en nombre de nuestros seguidores y nuestros televidentes, permítanme darle la bienvenida y saludar como unas buenas noches a don Juan Pablo. ¿Cómo está, don Juan Pablo? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Omar, por esa presentación. Muchas buenas noches a las personas que nos están siguiendo en este momento. Creo que es muy importante en estos tiempos que nos tocó la cuarentena explorar estos medios, en definitiva los medios virtuales, porque creo que también nos han permitido conexiones, así estemos en diferentes ciudades. Creo que es muy importante y esperemos que en esta noche podamos aportar al conocimiento de cada uno de ustedes. Es posible que las opiniones nuestras pues a veces chocan, pero creo que también se trata de escuchar a las personas que piensan diferente o que piensan de alguna manera en una línea aparte, ¿no? Muchas gracias. No, gracias, don Juan Pablo, por estar aquí en la conversa de fin de semana. Bueno, como ustedes están viendo, también aquí en la parte de abajo, el tema de hoy, como lo han visto en la promo, es el sindicalismo en Colombia. Vamos a hacer un análisis con nuestro analista invitado, don Juan Pablo. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha venido pasando con el sindicalismo? Y mucho más con la actual situación política y social que está atravesando Colombia en este último año de crisis sanitaria y de crisis económica por causa de la peste de la COVID-19. Como el tema es tan extenso, y hay muchas aristas y hay muchas cosas que analizar, pues yo de una vez aquí públicamente estoy tratando de comprometer a don Juan Pablo para que nos acompañe, creo que en unos 2 o 3 charlitas más, 2 o 3 conversas más, a tratar de convidar a otros conversantes para que miremos qué ha sido la historia del sindicalismo recientemente. Hablaba antes de arrancar con la conversa con don Juan Pablo, de que miremos en primera instancia, desde su punto de vista, Juan Pablo, en el sector de las telecomunicaciones, qué ha venido sucediendo, qué ha pasado, cómo ve el panorama del sindicalismo colombiano en, en las 2 últimas décadas del siglo pasado y en lo que va ocurrido este siglo XXI. En el entendido, pues obviamente que han habido una cantidad de reformas desde el campo de vista legislativo, en el escenario también económico de la macroeconomía colombiana, en el campo político. Entonces, el panorama del sindicalismo obviamente también tiene que haber sufrido una especie de mutación, una especie de cambio durante estas 2, 3, casi 4 décadas, don Juan Pablo. Entonces, una primera aproximación, don Juan Pablo, de qué ha pasado con el sindicalismo desde la época de los 70, 80, por lo menos hasta comienzos de este siglo XXI, desde la óptica de usted que fue dirigente sindical de uno de los organizaciones sindicales más poderosas que tuvo el sindicalismo en Colombia, don Juan Pablo. Bueno, lo primero es que lo que tenemos que tener presente es que ser sindicalista o pertenecer a un sindicato trae consigo la estigmatización
sobre todo en nuestro país, de qué es ser sindicalista. Pero debemos recordar de pronto, el sindicalismo arrancó hace mucho tiempo. Estamos hablando eh, yo recuerdo a don Antonio Díaz, que era un conservador, y cómo el Partido Conservador de alguna manera ayudó a fortalecer los sindicatos, pero a través de ese trabajo se consiguieron cosas como el SENA, como las cajas de compensación. Es decir, si lo vemos, realmente la organización de los trabajadores y de las personas traen beneficio para un colectivo. Y creo que siempre lo miré así. Creo que en los 70s y en los 80s ya entran a jugar a partido en el movimiento sindical, no solamente los conservadores, los liberales, sino la parte de la línea de izquierda de los socialistas, de los comunistas, que también trajeron al interior de los sindicatos y de las confederaciones y de las centrales obreras grandes discusiones frente a qué línea política tomar, porque en definitiva creo que el sindicalismo está ligado a los actos políticos. Normalmente se nos mete en la cabeza la idea de que es que participar en política es malo, pero definitivamente todos los actos que hagamos por conseguir alguna garantía, algunas mejoras en los trabajadores, implica contradicciones con el gobierno, con las medidas que se están dictando, y por eso creo que hay que insistir en que es un error para un país tratar de socavar la parte del sindicalismo, porque me parece que es una parte muy importante de los trabajadores, que en definitiva hoy estamos adoleciendo de eso, pero que durante el tiempo pues se vieron esas diferentes facetas, ¿no? Porque en definitiva entonces podemos ver cómo se creó la Confederación, la CTC, después la CGT, después la CTDT, después vino la CUT, o sea, cómo las diferentes ideologías políticas se fueron identificando y esos sindicatos se fueron sumando a esas centrales. Creo que ese puede ser un gran resumen así a pájaro, como dice el cuento, pero que puede ser hasta los 70, 80. Yo de pronto en esa época no estaba, pero podemos recordar, por ejemplo, que a través de la organización se hicieron paros cívicos muy importantes. Yo todavía estaba estudiando, pero yo escuché unos paros cívicos, realmente paros cívicos, que eran parar la producción, parar el transporte, parar las fábricas, para tratar de conseguir reivindicaciones para todos los trabajadores. Hoy creo que es un remedio a esos paros. Creo que en vez de llamarlos paros, creo que deberíamos de ser realistas y llamarlos movilizaciones, y creo que las movilizaciones siguen siendo válidas, porque llamarlos paros es, creo que seguir trabajando con una palabra que no es, porque el paro realmente viene de parar. Y creo que ahí entramos también a confundirnos, y si queremos realmente un paro, creo que no va a salir de un día para otro. Y creo que hoy en día, eh, con muchos más veras, hay que tener en cuenta muchos más sectores, no solamente la de los trabajadores por la cantidad de líos sociales que tengan. No sé, Omar. Precisamente usted me da pie, don Juan Pablo, para preguntarle una cosa. Efectivamente, como lo decía ahorita, haciendo el planteamiento de la pregunta, el escenario político, el escenario económico, inclusive el escenario jurídico, lo que tiene que ver en la legislación laboral, ha venido cambiando durante estos últimos 40 años. Pero la pregunta que yo quisiera hacerle es, ¿qué pasó para que sindicatos tan poderosos, más allá de la respuesta obvia de que las empresas acabaron, que ese sindicalismo tan poderoso, digo yo, que tuvo, por ejemplo, el sindicato de Telecom, en términos generales, el sindicato de la USO, en términos generales, nomás quedara representado hoy con la fuerza de los profesores en FECODE? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no hay otros sindicatos tan poderosos? ¿O es que nunca lo hubieron? ¿O qué viene pasando? ¿O si es una consecuencia de todos estos cambios? Bueno, en el caso de las empresas del Estado, yo creo que es que desde la década del 80 hubo una política también muy clara de, de recalificar qué era el Estado, y en definitiva teníamos unas grandes empresas del Estado que prestaban
cualquier cantidad de servicios. Y podemos hablar de Telecom, de Ecopetrol, de la Caja Agraria, del Instituto de Crédito Territorial, del IDEMA, de los ferrocarriles, de los puertos, de los bancos del Estado, que en definitiva se entregaron al sector privado. Se tomó la determinación, sobre todo del 80 para acá, en que el Estado fuera casi que un Estado regulador, pero no prestador de los servicios. Eso trajo como consecuencia luchas grandes en el sector, eh, pero también hubo una barrida de sindicatos que de alguna manera fueron importantes. La de Colpuertos, la de los ferrocarriles. Podemos traer a colación sindicatos más antiguos, la de los tranvías, la de los ferroviarios. Creo que eso también trajo como consigo que esos sindicatos grandes que podían de alguna manera plantearle alternativas y cosas mejores a los trabajadores, pues simplemente se acabaron. Y lo otro es que en el sector privado, estamos hablando de las grandes empresas, creo que también el modelo económico nuestro del 80 para acá también, del 90 más con lo de la apertura económica y todas esas cosas, podemos ver que grandes empresas que tenían grandes sindicatos como Proteger, como Fabricato, como las empresas textileras, no sé, esas empresas en definitiva también terminaron reducidas porque esas empresas en muchos casos terminaron fue como espacios de supermercados, áreas grandes. En el caso de las empresas que sobrevivimos durante algún tiempo, el caso de Telecom, el caso de Ecopetrol, porque eran empresas muy grandes y tenían muchos trabajadores, pero que eran trabajadores que en definitiva tenían una historia de lucha. Yo ingresé a Telecom en el año 78 y ya se hablaba de la historia del sindicato de correos y telégrafos, pero se hablaba ya del sindicato del abuso. Eran sindicatos que nosotros de alguna manera recogimos unas banderas que ya estaban ahí y que se habían conseguido alguna serie de garantías, pero que a través del mismo modelo económico, definitivamente esas empresas se fueron asfixiando. Hay una cosa que es muy importante y es, normalmente se habla de la crisis de los sindicatos y se habla que es que los sindicatos están en crisis, que por sus dirigentes, que por sus cosas. Si bien es cierto eso, es una realidad, lo que también hay que tener en cuenta es que a través de la legislación laboral y a través de la tercerización de las cooperativas de trabajo, se ha desmontado también la posibilidad de que los trabajadores se organicen. Porque cuando usted está tercerizado, pues simplemente le interesa es su contrato. Antes podían ser contratos de un año, 2 años, pero hoy podemos hablar de contratos de un mes o de una semana o simplemente para hacer algún trabajo que hace que haya una gran dificultad en organizarse. Y creo que eso, eh, creo que también es premeditado desde el gobierno central y desde los amigos industriales para que no se organicen los trabajadores. Creo que eso también ayuda a mantener como la guillotina a los trabajadores que están, porque eso sumado a la tasa de desempleo, pues hacen que, bueno, el que sea medio revoltoso simplemente no lo dejo organizar y si veo que se está organizando, pues vamos cortando cabezas con esa parte de la modificación de la ley también del 90 para acá, donde se hablaba de un trabajador que tuviera más de 10 años y podía recibir una pensión sanción, se quita, se elimina y simplemente se dice, no, es que a usted lo podemos despedir con una indemnización. Eso también hace que la parte del sindicalismo casi que tenga que trabajar en el anonimato y salir a la luz del día, como dice el cuento, solamente cuando ya se estaba formado y que se tenía un permiso del Ministerio del Trabajo. Creo que haya habido una gran dificultad y adicionalmente a eso también las empresas grandes como Telecom, como Ecopetrol empezaron a trabajar con secciones que eran simplemente trabajadores a contrato. En el caso de Telecom, vimos cómo se empezaron a entregar servicios a terceros de la parte de los teléfonos monederos que nosotros teníamos, que lo hacía Telecom directamente. Se entregó a contratistas la parte del mantenimiento de las redes. También hay una cosa que me parece que hay que tener presente, es que
las empresas normalmente también han recortado la nómina de los trabajadores y han habido planes de retiro donde se ofrecen sumas de dinero que también hacen que las personas de alguna manera, viendo la crisis que está viviendo la empresa, los miedos que se tienen de que se va a acabar, pues simplemente optan por vender el derecho al trabajo, que creo que es infame. ¿Por qué? Porque simplemente estos planes de retiro son adelantarle al trabajador 3 o 4 años de salario, pero queda sin prestaciones, queda sin seguridad social, sin el derecho a una posibilidad de una pensión, que me parece que también contribuye a eso, y nos pasó en el caso de Telecom. Nosotros en el año 92, cuando hicimos toda esta pelea porque Telecom no fuera subastada a nivel internacional, en el año 95, 3 años después, hubo un plan de retiro y se nos fueron más de 3.000 trabajadores, que es mucho. Y después, en el 2003, cuando se iba a liquidar, también volvieron a repetir un plan de pensión anticipado. Ellos lo pueden llamar como quiera, pero son planes de retiro, porque si fuera una pensión, normalmente la pensión ha debido ser suministrada por el Seguro Social o por las cajas de previsión como Caprecon o Cajanal, pero no, simplemente fueron planes de retiro también. Creo que eso ha influido. Y en el caso de Ecopetrol, conozco casos también donde se han ido separando algunos sectores de trabajo y se han dado a terceros, que me parece que también contribuye a que se disminuya la posibilidad de que los trabajadores se organicen. En el caso nuestro, pues simplemente en el 2003, cuando se liquida Telecom, se acaba el sindicato y se acaban los afiliados, porque queda una cosa que se llamó retén social, que era para proteger a las madres cabeza familia, a los padres, a los discapacitados, a los próximos a pensionarse, pero también fue un engaño porque en definitiva, cuando termina el proceso de la liquidación en el 2006, pues simplemente todas estas personas que estaban en el retén se fueron para afuera. Y la posibilidad, cuando Telecom se cierra, que se vuelve una empresa que se llamó Colombia Telecomunicaciones, era una empresa por acciones, netamente estatal, pero también en el 2006 se venden acciones. Esa empresa nueva ha podido acoger a los antiguos trabajadores que quedaron cubiertos por el retén social, pero simplemente no lo hicieron porque no había la intención de mejorar la condición de esos trabajadores y que menos se fueran a organizar para que se fueran a presentar de nuevo conflictos frente a las decisiones que se habían tomado de acabar estas empresas. En ese orden de ideas, don Juan Pablo, en ese, viendo el panorama pues, de cambio social, cambio económico, cambio de modelo incluso socioeconómico que pues, rige en este país, eh, siendo pesimistas, se podría decir que efectivamente la crisis del sindicalismo va a durar un largo tiempo, o usted es más bien de los optimistas que cree que todavía hay por dónde echar mano? No, yo creo que la realidad nos muestra que se sigue trabajando con una deslaboralización del trabajo. Ya hoy, lo decíamos hace un momento, usted podía tener un contrato de 6 meses o de un año, o simplemente tiene un contrato de prestación de servicios que puede durar lo que usted haga un trabajo durante un día. Vea que hay proposiciones de casi que pagarle por horas a los trabajadores. Eso nos indica que hay una intención por parte del gobierno central, que es el que en definitiva legisla. ¿Y legisla por qué? El gobierno creo que no solamente que se inventa, sino todos los grupos económicos que están detrás de eso, en decir, no, definitivamente tenemos que hacer algo para poder tener más utilidades, porque en definitiva se busca eso, se busca no pagar prestaciones sociales, no pagar cajas de compensación, la seguridad social, los aportes que se hacían al SENA tampoco van a ir. O sea, es como se acaba toda esa parte. En definitiva, creo que también es un resultado de una apertura económica que se hace, que nos plantean que la apertura es muy buena, pero uno ve que es una apertura económica hacia adentro y que entran cualquier cantidad de mercancías que hacen que las empresas también colombianas no estén protegidas. Yo tengo un ejemplo muy claro frente a las medias que conseguimos en la calle. Usted va por la calle y consigue 3 pares de medias en 5.000 pesos. O sea, ¿cómo compra usted 3 pares de medias en 5.000 pesos? Y empresas que los producían en Colombia
pues no por hacer propaganda, pero que se me viene a Punto Blanco, Jeff o cualquier entidad de esas, o los que hacían zapatos como Grulla, simplemente llegan mercancías por containers, porque son contenedores y contenedores de mercancías que simplemente hacen que la industria nacional que producía ese tipo de cosas, pues simplemente no las va a producir y se van a quebrar. Y vuelvo y repito, los dueños de esas fábricas simplemente se acomodan y dicen, ya no hay más posibilidades de empresa, vamos a cambiar el rumbo de estos dineros y hacemos otras cosas. Creo que esa situación se va a seguir ahondando, porque lo que yo creo que hay que criticar es cómo el gobierno puede hacer estas medidas. Y uno puede decir, bueno, sí, yo voy a fortalecer la industria nacional, pero eso es a costa de que las mercancías que llegan de alguna manera tengan un precio parecido o igual al que se está vendiendo. Y nosotros sabemos que aquí se producen cosas y pues, se producen buenas, definitivamente son de buena calidad. Usted ese par de medias de 5.000 pesos a la cuarta lavada ya no se las puede poner porque se les agrandaron y ya no les sirven, pero creo que en definitiva terminamos es comprando lo barato que después nos sale mucho más caro porque socialmente nos salió mucho más caro. Entonces creo que no hay una solución cercana. Bueno, pero mire usted, no sé si usted tiene la misma percepción que muchos tenemos, y es que independientemente de que efectivamente parece que hay una política pública de acabar, política pública, llamarlo de alguna forma, de acabar con el movimiento sindical, pues por todo el modelo económico que está rigiendo en ese momento. Pero no obstante de eso, uno ve que hay una proliferación de sindicatos, pequeñitos, de sindicatos de cualquier cosa. Y esa proliferación de sindicatos pequeños, pues uno como que se le presenta como un escenario contradictorio, es decir, hay una política grande de regularizar el trabajo, eso es cierto, y uno lo ve, pero por el otro lado, uno ve que están surgiendo una cantidad de pequeños sindicatos, inclusive varios en una misma empresa. ¿Usted tiene esa misma percepción o eso es muy marginal? No, pero yo creo que también hay, diría yo, una explicación frente a por qué se promueven diferentes sindicatos. Lo hablábamos al comienzo, cada organización sindical tiene una tendencia política. Entonces, unos son liberales, los otros han mirado la parte del comunismo, los otros han sido socialistas. Creo que ese es uno de los errores nuestros, que seguimos atomizándonos en diferentes sindicatos. Y creo que en definitiva también es un problema de algunos dirigentes de mucho tiempo que en definitiva también se perpetúan en los cargos. Yo pongo ejemplos, Julio Roberto, como durante mucho tiempo fue el secretario general de la CGTD, y después de él entonces vinieron otros y creo que nosotros como sindicalistas deberíamos también tener claro de que primero hay que capacitar a personas para que nos reemplacen cuando de alguna manera cumplamos un ciclo, pero creo que en muchas ocasiones no se hace porque simplemente se plantea, compañeros, esto es muy difícil, la seguridad personal, la familia. Creo que también se trabaja en eso, en que solamente el grupo mío y los que hemos manejado esto somos los que sabemos y los que podemos tener el derecho a seguir organizando, y desplazan a otra serie de personas que de pronto tienen intenciones de participar. Y creo que cuando uno no lo dejan participar, uno voltea para que lo reciban en un lado y no lo dejan, pues simplemente se crea también una alternativa de decir, bueno, entonces yo voy a crear un sindicato. Esa es una alternativa porque se está buscando cambiar como la visión de qué es lo que están mirando los dirigentes sindicales que están muy apuntados. Pero otra cosa es que también las empresas han estado mirando esa parte y cómo se promueven también sindicatos paralelos, cómo se promueven convenciones colectivas paralelas y entonces se habla de los acuerdos laborales con unos y con otros, precisamente para quitarle fuerza en algunos casos a sindicatos que pueden ser muy fuertes y pueden ser representativos. Y también cómo la administración de alguna manera
con estas personas, hace algunos acuerdos y le hace toda una campaña para que las personas se vayan a este sindicato y termina siendo sindicatos de bolsillo. O sea, se pueden presentar los dos casos y en definitiva creo que puede ser una o la otra causa, porque hay proliferación de sindicatos y hay muchos, y nos pasó a nosotros. Nosotros teníamos el sindicato de base que era Citelecom, y de alguna manera estaba la Asociación de Técnicos de Telecom, pero estaba la Asociación de Profesionales de Telecom. En el año 90, cuando vemos toda la situación que se venía para el caso de Telecom, dijimos, bueno, tenemos que tratar de unificarnos. Puede que sigamos divididos políticamente, pero hay que tratar de unirnos. En ese momento nosotros buscamos como una alternativa que ya existía, que eran los sindicatos de industria, donde no solamente habían afiliados de una empresa, sino que podía ser un sindicato de la industria. Entonces, usted podía tener trabajadores de Telecom, pero de la ETV, de empresas públicas, de las telefónicas asociadas, y eso te daba mucha más representación política ante el gobierno para pelear una política de telecomunicaciones. Creo que los sindicatos de industria siguen siendo llamados a eso, pero también existe la dificultad de, bueno, entonces, ¿por qué estos se van a ir para allá? Entonces, podemos tener, entonces, dos sindicatos de industria, uno de una línea política, otro de otra línea política, y entonces seguimos con estas divisiones, pero creo que en definitiva las divisiones, yo no sé si serán malas, pero creo que en definitiva es la confrontación de la idea, de las ideas, y cuando no se puede llegar a algunos acuerdos, creo que en definitiva uno tiene que arrancar su camino por otro lado, porque también es eso, vemos casos de sindicatos que han estado muy pegados a la administración, a las políticas del Estado, y creo que una alternativa es decir, bueno, vamos a armar rancho aparte, porque creo que también es eso, Omar. Bueno, dicen los que saben y dicen los mayores y las mayoras que lo bueno desafortunadamente dura muy poquito. Como estos espacios están en redes, usted sabe, Juan Pablo me entenderá, todo tiene que ser más o menos rápido. Yo quisiera, ya para ir terminando esa conversa del día de hoy, comprometerlo aquí públicamente con las personas y agradecerle a las personas que se han venido conectando y estaba chequeando las redes de la conversa, por aquí he estado saludando, muy amables todos ellos. Invitarlo, don Juan Pablo, a que sigamos esta conversa, de aquí 8 días, sábado, si no pasa nada extraño. Vamos a ver si invitamos a otros compañeros sindicales para que también enriquezcan esta conversa del análisis, este análisis que estamos haciendo hoy del sindicalismo de Colombia, ya ha traído más a la coyuntura de estos últimos 2 años, don Juan Pablo, porque igual todos estos temas es como una especie de abrebocas, un diagnóstico muy general, pero usted ha tocado 2 temas últimamente que tienen que ver con la parte política, y eso es obvio, quisiéramos ahondar un poquitico más en el escenario electoral, Sí. que ya lo tocamos y que ya lo tocaban durante el paro los compañeros de la CUT y de FECODE, cómo fue ese escenario del sindicalismo llamando a un paro, de que usted dice que no deben llamarse paro, yo comparto la posición, pero que de todas maneras está metido dentro de una movilización social importantísima que ha golpeado a la sociedad colombiana este último año. Entonces, don Juan Pablo, agradeciéndole este espacio, todo ese aporte que usted nos está brindando, invitarlo cordialmente a que estemos aquí 8 días a esta misma hora en una nueva conversa y agradecerle esta visitica por acá en este espacio que he generado acá en la provincia. Juan Pablo, muchas gracias. Omar, muchas gracias. Creo que en definitiva la idea de participar en esto es abrir espacios para mirar las cosas, creo que sin apasionamientos, pero tratar de analizarlas, por qué a veces pasan las cosas. Creo que en definitiva tenemos que tratar de darnos la oportunidad de escuchar a los que piensan diferente, porque en definitiva puede ser también la razón de por qué nos dan cada vez en la cabeza y nos siguen dando más duro, porque en definitiva creo que no hay una respuesta coherente en algunos casos. Y creo que esperamos que estas conversaciones y estos aportes nos sirvan para seguir madurando políticamente y tener la posibilidad de discutir, de hablar con unos y con otros, porque en definitiva creo que la situación del país lo amerita, sin desconocer sectores que pueden estar surgiendo, que hay que tener presentes en todos estos movimientos que en definitiva están sumando mucho más gente. Muchas gracias de todas maneras, Omar, y seguimos pendientes y con mucho gusto.
Bueno, a la gente que se ha conectado, a los que nos están mirando, por ahí muchas gracias. Invitarlos entre semana que no nos desconectemos. Por ahí ustedes están viendo acá en la parte de abajo el banner, nuestra fanpage, que es en Facebook, que es la conversa fin de semana. Nuestro canal de YouTube, al que los invitamos, don Juan Pablo, lo invito a usted también a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, nos busca ahí en YouTube, la conversa fin de semana, le da clic a la campanita y entonces puede seguirnos en cada emisión nuestra y cada material que vamos subiendo. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, que es la conversa fin de uno, terminando en la letra D y el número uno. Y finalmente invitarlos a que también visiten nuestro blog, que se llama la conversa fin de semana.blogspot.com, donde ustedes pueden leer material escrito, también videos y fotos de estos mismos análisis, pero hecho ya con más despacio. Estoy invitando a don Juan Pablo también para que haga parte de nuestros columnistas de nuestro blog de la conversa, por ahí también estamos publicando cosas. Y a todos ustedes invitarlos, y a Juan Pablo también, a que por favor sigamos en la campaña de lavarnos las manos constantemente, utilizar bien el tapabocas, toque. No vaya a A pasar los que que no se sigamos hayan chuzado, por lavándonos favor, las manos chuces. contra las picardías que no valen la pena. Omar, muchas gracias. Le toca